Muy buenas noches, estudiantes del sistema USEM virtual. Mi nombre es Luis Silva, soy su asesor de la materia de métodos y técnicas de investigación 2. Y esta noche vamos a hablar sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. Desde tiempos inmemorables, el hombre siempre ha tenido la curiosidad de saber, de investigar, de descubrir, de comprender todo aquello que le rodea y que le llama la atención. Aristóteles dice que todos los hombres desean por naturaleza saber. Desean saber a causa del asombro, a causa de la curiosidad, a causa de que tienen que resolver dudas de cómo es que suceden las cosas y por qué suceden las cosas. Debemos decir que el conocimiento de la verdad se logra a partir de la búsqueda de evidencias y de la confrontación de resultados. De esta manera, surge el problema para estudiar, por un lado, a la naturaleza y a la sociedad. ¿Por qué es un problema? Porque se estudian de distintas maneras. En la roca se estudia desde su composición química, su estructura, su textura, su color, los minerales que la componen. La sociedad, en cualquiera de sus ámbitos, es difícil de estudiar. Primero, porque no se puede observar el mismo fenómeno varias veces. Es decir, si nosotros quisiéramos estudiar las manifestaciones sociales, las marchas o plantones, nos daríamos cuenta de que cada uno de ellos es diferente a otro. No es lo mismo hacer una manifestación en la Ciudad de México que en Cuba, que en París o que en Europa del Este. Cada sistema político, cada sociedad, cada individuo se va a comportar de manera diferente según el contexto que le rodee. Por otro lado, la naturaleza se puede estudiar, medir. Los resultados que se tengan se pueden comprobar una y otra vez. En el caso de la sociedad, nunca vamos a tener el mismo fenómeno, aunque estén participando las mismas personas. Siempre habrá diferencias que distingan de un momento histórico a otro. De ahí que debamos decir que la frase está muy trillada: quien no conoce la historia está condenado a repetirla, es un tanto imprecisa. Porque la historia no se va a volver a repetir tal cual. Pueden repetirse algunas circunstancias, pueden pasar algunas situaciones similares. Sin embargo, la historia nunca se va a poder repetir porque cada sujeto, cada individuo va a actuar y pensar de manera diferente de un momento a otro. Por otro lado, si queremos estudiar algo o a alguien o a algunos, vamos a tener que delimitar ese algo, alguien o algunos. Es decir, el objeto de estudio sobre el que vamos a enfatizar nuestra investigación va también a delimitar el proceso o metodología para aprender, dominar, comprender, desentrañar ese objeto de estudio. Por consiguiente, no podemos aplicar el mismo método para cualquier fenómeno, ya sea natural o humano. De hecho, se cuestiona constantemente si realmente existe un método científico para estudiar la naturaleza. Es decir, yo no puedo estudiar una planta del mismo modo que estudio a un átomo de hidrógeno
o a un electrón. Cada uno de estos tres seres u objetos deberá ser estudiado desde distintas perspectivas. Lo mismo sucede con el ámbito social, político y educativo. En nuestro caso, el fenómeno educativo va a estar impregnado, delimitado por varios agentes. Es decir, va a haber maestros, alumnos, padres de familia, que van a estar integrados en ciertas circunstancias y que van a impregnar de esas circunstancias de distintos modos de ser, de actuar. Cada sujeto va a actuar de acuerdo a las circunstancias que le están afectando en ese momento. Entonces decíamos que el objeto de estudio dependerá de las circunstancias que predomine en un momento determinado. Y este fenómeno, ya sea social, político, educativo, jamás se podrá repetir en las mismas circunstancias ni con los mismos resultados. Cuando hablamos de investigación cuantitativa y cualitativa en el ámbito social, nos estamos refiriendo a recopilar cierto tipo de información que nos ayude a validar teorías, posturas, concepciones acerca de lo que es la sociedad, el hombre, la política, la religión, o todo aquello en donde el hombre interviene. Incluso podemos hacer investigación cualitativa acerca del arte, investigación cuantitativa acerca de la pobreza, de la felicidad, de aquellos síntomas que decimos para hablar de estar bien o del dolor humano. Pero para ello tenemos que decir que la investigación cuantitativa y cualitativa se enfrentan a un problema real, que la realidad no es estable, constantemente está cambiando, constantemente está evolucionando. Incluso podríamos pensar que el desierto, una montaña o una isla no cambian. Sin embargo, no es así. Aunque el cambio no lo veamos de manera inmediata, la isla, la piedra o la montaña van teniendo pequeñas transformaciones que con el paso de los siglos pueden ser notorias. En el caso de los seres humanos, el cambio es inmediato. Se puede palpar, se puede ver, incluso se puede medir, se puede estudiar. De esta manera, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué de la sociedad o qué de lo político o de lo educativo podemos estudiar más que se mantenga más o menos estable, que sea permanente, para obtener resultados veraces? El problema aquí va a ser contundente. No hay algo en lo social que sea permanente. Ni siquiera la personalidad de cada uno de nosotros es permanente. Reaccionamos, actuamos de acuerdo a lo que hay en el ambiente, al malestar que podemos tener inmediatamente, o a la alegría o la euforia que nos puede invadir en un momento determinado. De ahí que tengamos que decir que vivimos en una constante incertidumbre de lo que puede suceder tanto en lo personal como en lo colectivo. De ahí que todo evento social no se pueda repetir tal cual como sucedió. Algunas afirman también que todo es relativo, porque las situaciones varían de una a otra y las percepciones y la interpretación de valorar el evento también va a cambiar de un momento a otro. La investigación cuantitativa, dicen los teóricos, tiene su soporte en la indagación de elementos cognitivos y de datos numéricos. Es decir,
Si vamos a estudiar al hombre desde el presupuesto de Aristóteles que dice que el hombre es un animal político, tendríamos entonces que conceptualizar y definir qué es eso de animal político en palabras de Aristóteles y cómo se traduce en nuestra época actual y cómo después vamos a comprobar esa teoría. ¿Qué tipo de instrumento vamos a usar? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo sería la observación del hombre para afirmar que es o no un animal político? De ahí que los números estadísticos sean importantes para comprobar o no es la parte conceptual con la parte de realidad y llegar a una confrontación. Esta confrontación nos va a permitir probar o no teorías. Actualmente todo el mundo sabe de que el hombre efectivamente es un animal político porque no sabe vivir solo. La concepción de política de Aristóteles se refiere a la polis, a la ciudad griega, no a la cuestión si hace o no una disertación sobre el poder político o social para dominar o para imponer una idea o una ideología. No, nada de eso tiene que ver. Se refiere a que el hombre tiene la capacidad y la necesidad de vivir acompañado, vivir en comunidad, vivir con otros. ¿Por qué? Porque no puede, en primera instancia, vivir solo. Necesita de amigos. No puede estar solo porque necesita compartir lo que sabe. Y no puede estar solo porque hay una necesidad intrínseca de estar al lado de otro para trabajar, para asombrarse e incluso para compartir todo aquello que nos afecta. La investigación cuantitativa tiene un sustento filosófico y metodológico basado en el pragmatismo, es decir, en que todo lo que hagamos tiene una praxis, parte de una praxis. Y esta praxis va a develar una verdad pragmática, valga la redundancia. También debemos decir que el método cuantitativo tiene un fundamento en la ciencia y en la racionalidad. Como expliqué hace ratito, si vamos a estudiar al hombre desde la concepción aristotélica de que es un animal racional, estamos haciendo caso a una evidencia científica, a un razonamiento, a una deducción de lo que es el hombre. Esta deducción no parte de la casualidad, parte de la observación, de las evidencias que Aristóteles recopiló, analizó para poder llegar a fundamentar esta teoría. De hecho, tendríamos que decir que esta teoría también parte de esta racionalidad, de esta capacidad de razonar. También el método cuantitativo pues tiene sus fundamentos en concepciones de cómo se origina el conocimiento desde la institución. La institución, hay que decirla, no como las que conocemos actualmente, sino como una postura generalizada que la misma sociedad ha adoptado. Si decimos que el concepto de animal racional se deduce, es que todos llegamos a la convención, a la creencia de que efectivamente el hombre puede deducir ideas, conceptos o teorías a partir de lo que observa. Por otro lado, esta racionalidad exige que todo concepto esté libre de prejuicios, de creencias, de situaciones personales que pueden enviciar o sesgar la teoría. Desde una perspectiva epistemológica, es decir, de cómo se genera el conocimiento, en la relación sujeto-objeto, la objetividad representa la forma única de conocimiento. Es decir, tengo que eliminar toda parte subjetiva, es decir, personal, para poder llegar a una verdad. El conocimiento científico no solamente es una relación
causal que existe entre el sujeto y el objeto observado, o entre las circunstancias que rodean al objeto, sino que lo que yo llamo conocimiento surge precisamente de una constante confrontación de lo que observo, de lo que percibo con mis ideas, con las ideas de los otros, y es así como una comunidad de personas puede llegar a convertirse en una comunidad científica o tecnológica. ¿Por qué? Porque comparte saberes, comparte estilos de pensar, comparte estilos de investigar, comparte estilos de averiguar la verdad. Por poner un ejemplo muy sencillo. Si analizamos un poco la historia del siglo XX, nos daremos cuenta de que hay dos concepciones científicas, una capitalista y otra comunista. El comunismo parte de la idea de que todo es para todo. Hay un beneficio común que es compartido. La concepción capitalista dice que la ciencia es producto del esfuerzo de una comunidad científica y por lo tanto esta comunidad científica va a acaparar el conocimiento y después lo va a difundir. Incluso los mismos libros que se gestaron, se editaron durante este tiempo van a tener esa distinción entre la visión capitalista de la ciencia y una visión comunista de la ciencia. En realidad, cada postura desde su propio contexto es inválida. ¿Por qué? Porque obtuvieron resultados distintos. A lo mejor llegaron a conclusiones similares. Sin embargo, el modo de concebir la ciencia les permitió llegar a esos resultados. El sujeto investigador en este sentido es concebido como una persona capaz de despojarse de todas sus emociones y sentimientos. Entonces decíamos que el sujeto investigador es concebido como una persona capaz de despojarse de sus emociones y sentimientos. Esto es muy importante. Dentro de la investigación que ustedes van a realizar para titularse o para algún proyecto escolar o para un proyecto institucional que ustedes realicen a futuro, van a tener que eliminar todo prejuicio. Por otro lado, la investigación cualitativa se vale de la recolección de datos para probar hipótesis con base a una edición numérica y a un análisis estadístico. De esta manera se pretende establecer patrones de comportamiento para probar teorías, posturas o confrontarlas o desecharlas. Por otro lado, el enfoque cuantitativo se basa en afirmar que la relación entre la teoría y la investigación y la realidad tienen coincidencias en la percepción del fenómeno que estemos estudiando y que por parte del investigador se va a reflejar en una hipótesis que debe ser comprobada a partir de la reproducción de datos y de su confrontación, y que la realidad como fenómeno para que se apruebe una teoría. Es decir, nosotros vamos a partir de evidencias reales de lo que vamos a analizar, a percibir de manera inmediata, a fin de que cada uno de nosotros podamos tener un objeto de estudio determinado, delimitado y conceptualizado, claro, va a estar enmarcado por una teoría sobre ese objeto de estudio para poder llegar a una verdad por pequeña que ésta sea. El enfoque cuantitativo hace referencia a distintas teorías filosóficas, entre ellas el empirismo, es decir, que la verdad solamente se encuentra a partir de la experiencia. El positivismo, que dice que la estructura de la realidad está hecha de tal manera que lo único que hay que hacer es estudiarla para comprobar que lo que vemos está ahí. En cuanto a la fenomenología, esta es una postura
epistemológica de Edmund Husserl, en donde dice que para llegar al conocimiento es necesario estudiar al fenómeno, es decir, a lo que aparece tal cual se presenta en la naturaleza, y irle quitando todas aquellas particularidades hasta llegar a su esencia. Por otro lado, también hace referencia al estructuralismo. El estructuralismo define a la realidad como un conjunto de estructuras perfectamente bien entrelazadas, y cada una de ellas, aparte de que es independiente, forma en su conjunto todo un conglomerado que va a permitir el funcionamiento, ¿no?, de esa estructura. Pero todas estas corrientes filosóficas, epistemológicas, tienen un marco interpretativo, es decir, una manera de concebirse, de entenderlo y de comprenderlo. En este caso, para algunos, dicen que el constructivismo es este marco interpretativo. ¿Por qué? Porque vamos a construir el conocimiento a partir de las evidencias recolectadas, a partir de la interpretación que hagamos de los datos recopilados y, por consiguiente, a partir de estos datos interpretados llegaremos a una conclusión sobre el fenómeno estudiado. Es decir, buscamos evidencias para respaldar lo que decimos. Tiene como idea central la filosofía positivista, es decir, que se sostiene que fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato cognitivo, es decir, nuestra razón, es un espejo que refleja imágenes de esa realidad exterior. En cierta manera, lo que vamos a hacer nosotros es abstraer de la realidad conceptos que nos permitan definir qué hacemos en cuanto a la realidad que vamos a estudiar y cómo la vamos conceptualizando. Hace rato mencionamos de paradigmas o métodos o marcos interpretativos. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a interpretar la realidad a partir de resultados, de evidencias. Hay una rama de la filosofía que se llama hermenéutica. La hermenéutica va a ser un conjunto epistemológico que nos va a permitir tener elementos suficientes para interpretar la realidad como si fuese un texto. De hecho, nosotros constantemente estamos leyendo la realidad o leyendo un periódico, leyendo una carta, leyendo un informe, leyendo un libro. Y constantemente interpretamos. Este libro trata sobre este tema. Este informe trata, por ejemplo, de la pobreza en México. Esta carta habla de un novio enamorado. Estas estadísticas hablan sobre la felicidad en el mundo occidental. Para algunos filósofos como Paul Ricoeur, Heidegger, afirman de que la realidad es un enorme texto que requiere ser interpretado. De ahí que el método cuantitativo también se valga de la hermenéutica para interpretar todos los conocimientos y todas las evidencias recopiladas a fin de comprender la realidad y generar a partir de estos datos una teoría, precisar una teoría o reafirmar lo que ya otros han dicho. Les pongo en la presentación un cuadrito que habla sobre las diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Ustedes cuando hagan su tesis o cuando se enfrenten a un trabajo institucional, van a tener que tener presente estos elementos y va a ser muy importante porque a partir de estos elementos van a poder definir con precisión su objeto de estudio y por lo tanto la ruta metodológica que van a seguir.
Por parte de la investigación cuantitativa, debemos decir que se basa en la inducción del positivismo lógico, es decir, de que la realidad ya está hecha, ya es estructurada, solamente basta con conocerla. Pero para conocerla hay que hacer una medición constante, precisa. De ahí que tenga que ser objetiva. Que las inferencias que hagamos van más allá de los datos. No nos vamos a contentar nada más con medir, sino vamos a tener que comprobar nuestras mediciones. Por lo tanto, se habla de una inferencia deductiva orientada al resultado, es decir, nuestros datos van a estar sometidos tanto a la razón como a la comprobación. De esta manera vamos a obtener datos sólidos que se puedan repetir constantemente. Estos datos lo que van a hacer es generalizar situaciones o generalizar un concepto o una situación. Y va a tener una particularidad sobre la realidad. Para la investigación cuantitativa, la realidad es estática, quieta, casi no se mueve. ¿Por qué? Porque se va a poder repetir constantemente el experimento o el fenómeno, se va a poder observar varias veces y se va a comprobar el resultado. Sin embargo, para la investigación cualitativa, la situación cambia totalmente. Está centrada en la fenomenología, es decir, en lo que aparece, el fenómeno como aparece tal cual y en la comprensión de este fenómeno. Su observación es naturalista, es decir, constantemente estamos observando el fenómeno y tiene un sesgo subjetivista. Se hace inferencia de los datos para constantemente estar explorando, induciendo y describiendo lo que sucede. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa se enfoca en el proceso de investigación, en cómo se fue construyendo el objeto de estudio, en cómo se fue armando el marco teórico y cómo estos elementos fueron también interpretándose a partir de un concepto de texto o de realidad. Los datos son ricos, son profundos, describen, argumentan, contraargumentan el fenómeno estudiado. Trata de ser holístico, es decir, abarca todo el fenómeno en sí, tanto lo que le afecta como las consecuencias que esto puede tener. Por lo tanto, para la investigación cualitativa, la realidad es dinámica, es decir, se mueve constantemente. Pero así como hay ventajas, hay desventajas en uno u otro método a estudiar. Los métodos cuantitativos tienen una propensión a servirse de los sujetos de estudio, es decir, el investigador pues es el que va a llegar a la conclusión y está supeditado a las creencias, a los estudios, a la seriedad en que realizó la investigación. Este método se limita a responder preguntas. Todo investigador hace preguntas y el método cuantitativo se limita a responderlas. Sus términos son débiles, de validez interna, es decir, si vamos a estudiar una roca, pues a veces los resultados que tenemos acerca de la roca pueden parecer sólidos, pero no se van a poder generalizar, dado que la roca puede ser metamórfica o sedimentaria, van a comportarse de manera diferente. Es decir, que nunca vamos a tener el método o las técnicas para saber medir. Sin embargo, hacia el exterior, hacia la generalización, estos métodos son consistentes,
y se pueden y deben tener una validez externa. Por parte de los métodos cualitativos, su propensión se limita a comunicar lo descubierto con los sujetos de estudio. En este caso, el método cualitativo se limita a preguntar, a formular preguntas que difícilmente va a poder contestar de manera total. La comunicación es más horizontal entre el investigador y los investigados. Es decir, el investigador se mete, participa del grupo o de la gente que va a ser investigada para identificar cuáles son las características primordiales que definen al objeto de estudio. Son fuertes hacia el interior y son débiles hacia el exterior porque no se pueden generalizar sus resultados. La combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos nos da los métodos mixtos. Es decir, que el investigador puede acercarse al objeto de estudio y obtener el conocimiento requerido de la realidad según sus necesidades y expectativas. Los métodos mixtos, también denominados investigación integrativa, son métodos que a su vez conjuntan otros métodos, es decir, me voy a valer de la investigación cuantitativa, de la interpretación fenomenológica y de una postura hermenéutica para llegar a una conclusión. De esta manera, es posible triangular información y hacer una investigación mixta. También estos métodos se definen como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación. Implica la recolección y análisis de datos cuantitativos, cualitativos. Y esta integración se hace desde una postura hermenéutica y fenomenológica del objeto de estudio, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias, producto de toda la información recabada, y lograr así un mayor entendimiento del fenómeno que se ha elegido a estudiar. El objeto de estudio desde el punto de vista del enfoque mixto, pues va a responder a las necesidades y expectativas que se tengan de él. Por ejemplo, si vamos a investigar la pobreza en México o las causas de la deserción en los chicos de secundaria, pues vamos a tener que buscar cuestiones culturales, económicas y familiares que nos lleven a concluir de por qué el sujeto de 14, 15 años decide dejar o no la secundaria. Espero que estas ideas les hayan servido para profundizar en los temas que estamos viendo en plataforma. Recomiendo que vayan más allá de la información que está en plataforma, que pregunten. Me he encontrado con tareas de que escriben lo que van identificando, pero se quedan a la mitad. La clase de ahorita espero que les haya servido para poder profundizar en algunos conceptos, en algunas ideas que pueden quedar vagos. Les recomiendo de manera más atenta profundizar en cada una de sus lecturas y no quedarse con ninguna duda, porque mientras más claros tengan los conceptos, van a poder tomar decisiones a futuro con mayor precisión. Pues por su atención, muchachos, muchas gracias. Muy buenas noches.